Bueno, muy buenos días a todos, a todas los que nos acompañáis hoy en el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti. Continuamos con Escritora de Lujo, el seminario de periodismo y literatura que estamos desarrollando durante este mes de marzo, organizado por la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Alicante, con la figura de María Fernanda Ampuero. Estamos felices de tenerte, María Fernanda, con nosotros y tenemos la suerte de que conversen con ella los profesores Carmen Alemán y Ferran Riesgo, que, como sabéis, porque la mayoría de quienes estáis aquí estáis cursando la asignatura de literatura hispanoamericana actual, son grandes especialistas en la literatura que se está haciendo ahora mismo, y de la cual nos van informando y nosotros vamos tomando nota y vamos invitando a esas personas destacadísimas de los medios también editoriales, porque bueno, seguramente saldrá que la escritura es excelente, pero las editoriales además están respondiendo, lo cual es maravilloso. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos hoy. Estamos seguros de que va a ser una mañana excelente. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Muchas gracias, Beatriz, por la presentación. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Gracias, por supuesto, María Fernanda, por haber aceptado la invitación. Y Carmen. Y gracias a la librería Compás, que tienen un puestito ahí en la mesa lateral. No sale en el streaming, pero no podríais venir tampoco. Pero están casi todos los libros de María Fernanda, así que si alguien tiene interés después, podéis pasar por ahí. Bien, brevemente voy a presentar a mis dos compañeras de mesa, aunque todo el mundo que está aquí conoce a Carmen Alemán y creo que a María Fernanda también, pero por si acaso alguien que no esté aquí no las conoce. Carmen Alemán es catedrática de literatura hispanoamericana en esta universidad y ha impartido conferencias y cursos en Cuba, en México, Chile, en Venezuela, en Italia, en Bélgica, en Estados Unidos, por todas partes. Ha escrito numerosos artículos, numerosos capítulos de libro y actualmente es directora además de la revista América Sin Nombre y dentro de un poco la misma unidad de la colección Cuadernos de América Sin Nombre, que es una colección de libros. No voy a citar todas las obras que ha publicado, todas las cosas que ha hecho, porque estaríamos aquí mucho tiempo, pero me gustaría destacar por lo menos que sí ha sido antóloga y editora de obras de Miguel Hernández, por lo que es muy conocida, entre ellas la obra completa. Algunos de los libros que yo destacaría son Poética coloquial hispanoamericana, Mario Benedetti, Residencia en la poesía, La narrativa de la alteridad en América Latina, a partir del boom, y Textos inéditos e inconclusos de Miguel Hernández, estudio de edición, que es el último libro que ha dedicado a Miguel Hernández y que recoge más de 170 inéditos del autor. Entre otras obras que ha cuidado, creo que también vale la pena destacar Raúl Zurita, Alegoría de la desolación y la esperanza, con Eva Valero Juan y Víctor Sanchís, Las ficciones heterodoxas de Margot Glantz, Visiones críticas, y Mujer, historia y mito en la dramaturga femenina del México contemporáneo. Asimismo, y por esto creo que muchas y muchos la conocéis también, es la iniciadora de un nuevo concepto dentro de la literatura de lo insólito, la literatura o narrativa de lo inusual, que mereció el reconocimiento del periódico New York Times, es decir, se le dedicó un artículo, y recientemente acaba de acuñar otro término, el de postindigenismo, en un artículo que se publicó en Kamchatka, ¿verdad? Sí. Un artículo buenísimo que recomiendo. Es que fue alumno mío, y yo le dirigí la tesis doctoral, por tanto tiene que quedar bien, o sea, no tiene de otra el pobre. Tengo que quedar bien, pero fuera de micro diré lo mismo, el artículo es muy bueno, de verdad es muy interesante. Bien, muchas gracias, Carmen. En cuanto a María Fernanda Ampuero, aunque creo que, como digo, todas la conocéis, pero bueno, nació en Guayaquil en 1976 y ha publicado libros como Lo que aprendí en la peluquería, Permiso de residencia, Pelea de gallos, que creo que es quizá el más conocido o el que todas las biografías y reseñas siempre dicen que es el que la consagró, que es una expresión muy curiosa. Pero bueno, es un libro excelente en todo caso, ha recibido muchos premios, excelentes críticas
y esto lo tenéis en común. También The New York Times se hizo eco del libro, lo eligió como uno de los mejores libros de ficción de 2018. Es que le pagamos unos cuantos dólares al New York Times para que salga. En mi caso, Ah, ¿tú pagas? Yo sí. Ah, no, yo hago otras cosas, pero se puede decir que es pagar. Sí. Bueno, sus últimos libros son Sacrificios Humanos de 2021 y el más reciente de todos, Visceral, este de aquí, que es de 2024. Además de numerosos artículos, has trabajado en prensa durante mucho tiempo. Empezaste en un diario llamado El Universo, que he leído por ahí que fue una experiencia como desagradable o traumática. Quizá luego se pueda hablar de eso, pero bueno. Estudiaste en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y viniste en 2004, te estableciste en España, si tengo bien. Sí, 20 años tengo. 20 años ya, claro. A raíz de eso, se puede decir quizá que la experiencia migrante precisamente y la visibilización de las opresiones que acarrea en nuestro país ese tipo de experiencias son uno de los ejes dominantes de tu narrativa, donde creo que además resulta imposible separarla de otras vetas de denuncia política, las opresiones de clase y muy especialmente de género. En este sentido, aunque tu último libro se llame Visceral, viscerales son un poco, creo, casi todos los textos de María Fernanda Ampuero, donde para explorar este tipo de problemáticas, yo diría que utiliza una prosa donde predominan la violencia, lo abyecto y las propuestas narrativas lindantes con lo fantástico o en ocasiones decididamente sobrenaturales. Sin más, bueno, creo que vale la pena también destacar algo que me llama mucho la atención, y es que en 2019 María Fernanda Ampuero asumió la gerencia del Plan Nacional del Libro y la Lectura en Ecuador, un cargo que creo que ostentaste poco tiempo, hasta 2020. Recuerdo haber visto un tuit tuyo donde explicabas que ya estaba bien y que te querías dedicar a escribir, pero bueno, me parecía muy importante mencionar esto también. No sé si tenemos que ubicarla dentro de ninguna tendencia, ninguna ola, de hecho, en Visceral ella misma comenta un poco cierto escepticismo para con todas estas etiquetas como gótico andino, nuevo boom latinoamericano, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que quizás sí la podemos ubicar, al menos desde la perspectiva española, dentro de, bueno, un grupo más heterogéneo de escritoras de Centroamérica y Sudamérica que tenemos la suerte de poder leer aquí y que, como creo que comentaba Beatriz, algunas editoriales españolas como Candaya o Páginas de Espuma se han preocupado de tratar de ofrecernos, ¿no? Estoy pensando en Solange Rodríguez Pape, en Giovanna Rivero, en Mónica Ojeda, en Daniel Alcíbar Belloglio y podríamos seguir con la lista, pero bueno, ya nos comentarás si quieres, si te sientes compañera, amiga o parte de estos grupos. No lo alargo más, os dejo con ellas. Muchas gracias por estar aquí, María Fernanda. Gracias. Carmen, quan vulguis. Ferran. Hola, buenos días. Un gusto estar aquí junto a María Fernanda Ampuero, que es una de las escritoras más relevantes de esta última década, podríamos decir, aunque empezó a publicar antes, de manera que es todo un honor, un privilegio que esté aquí, que podamos hablar con ella y que esté también ante vosotros y vosotras, ¿no? Alumnos fundamentalmente de cuarto del grado. Muchas gracias a la directora del CEMAP, Beatriz Aracil, por hacer esta mediación. Muchísimas gracias también a Ferran por la excelente presentación. No podía ser de otra manera, como he dicho, siendo alumno mío como fue, se tiene que ganar el sueldo. Bueno, él, como sabéis, es profesor de esta universidad, profesor asociado, y hizo una excelente tesis, porque además es músico, y entonces, bueno, lo veis rockero, ¿verdad? Es que es rockero también. Bueno, eso se lleva en la sangre, ¿verdad? No, es como, nunca se deja de ¿verdad? ser, ¿eh? Como andar en bicicleta, Por favor. más o menos. Entonces hizo la tesis doctoral sobre, bueno, fundamentalmente Felisberto, ¿no? Sí. Y también Daniel Moyano, ¿no? Y es un excelente investigador, de manera que
pues me alegra mucho que ya últimamente me acompaña bastante en los actos, ¿verdad? Digamos que él hace de primera figura, yo de segunda figura y así vamos. También dar las gracias a todos y a todas los que estáis aquí, también a nuestra directora de departamento, Eva Valero, que fue la anterior directora del Centro Benedetti y que además en estos días veíamos que en un artículo que publicó citaba ya la obra de María Fernanda Ampuero, de manera que, bueno, dicho esto y vuelvo a reiterar el gusto de tenerte aquí, de hablar un ratito y bueno, Alicante se caracteriza por tener un sol amigo, pero hoy no ha salido porque estás tú que eres el sol. De manera que me salió bien, ¿eh? De manera que allá vamos, María Fernanda. Bueno, vamos a plantear unas preguntas, Ferran y yo, y en cualquier momento podéis intervenir también. Y espero que lo hagáis y que me hagáis quedar bien, ¿eh? Como ya os dije en clase con preguntas que seguro... Es que este grupo es muy bueno, ¿eh? Este grupo es excelente, porque además interviene mucho en clase, hacen preguntas muy interesantes y estoy muy contenta por ello. Pues entramos ya así directamente, María Fernanda, y una pregunta que siempre se hace, que es de rigor, y es ¿por qué escribes? Sí. No, la verdad no sé. Supongo que es porque soy lectora desde muy niña. Bueno, primero, muchas gracias Ferran, muchas gracias Carmen, gracias por invitarme, gracias Beatriz, Eva, y gracias al centro. Yo quise mucho a Benedetti. Si agarramos confianza, después les cuento por qué el pasado. Pero les agradezco muchísimo que estén aquí, de verdad, y que algunas hayan leído lo que yo escribo y que estén estudiando también el movimiento de literatura latinoamericana contemporánea, que para mí es, bueno, no sé, es como un astro que enceguece todo lo demás. Y bueno, luego si quieren hablamos de eso también. Yo escribo porque fui una niña muy lectora, fui una niña muy solitaria, fui una niña muy poco... fui una niña friki, creo. Y a mi alrededor, yo soy de Guayaquil, no soy ni siquiera de la capital, con lo cual Guayaquil es una ciudad comercial, una ciudad difícil, muy difícil. No sé si Mónica estuvo aquí o no. En Alicante sí. Sí. Bueno, Mónica Ojeda es de Guayaquil también y le decimos que es nuestro Derry. Para quien conoce el universo de Stephen King, lo puede imaginar, con payasos por doquier. Y se sobrevive a ser guayaquileña. Y yo no tenía muchos amigos, mis amiguitas querían... no sé, maquillarse y hacer coreografías y yo quería leer y imagínense lo popular que era, ¿no? La niña gordita de gafas, con un libro siempre encima y las compañeras eran como, ¿eso había que leer para hoy? Yo no, ¿y lo estás leyendo? ¿Por qué lo estás leyendo entonces? No sé, ¿no? De pequeña una no sabe por qué está leyendo las cosas y tuve la suerte de que a pesar de que en Guayaquil no hay librerías, sí hay, pero están en los centros comerciales, entonces imagínense cómo son. Tuve la suerte de que mi papá le gustaba mucho la lectura y era socio de Círculo de Lectores, que es una especie de Amazon de antes, donde venía un señor en lugar de la página y venía con un catálogo. Entonces
Mi papá veía el catálogo, encargaba, ponía ahí una X o no sé, algo de que él quería esos libros. Mi papá era adicto a la novela negra, el Holocausto, la guerra en general, la Segunda Guerra Mundial, y gente con estrés postraumático. Lo he descubierto ahora a mis 40 y pico de años, en ese momento era lo que lee mi papá. Y entonces, bueno, Círculo de Lectores, para impulsarte a que leyeras, te regalaba libros infantiles para las infancias. Entonces, de repente caía alguno. Y pues mi papá decía, para ti, no sé qué. Yo a veces marcaba alguno que quería y a veces tenía suerte, a veces no. Mi papá era un poco así como imprevisible, pero a veces caía el que yo había marcado, a veces caían los planetas que no me interesaban en lo absoluto. No sé a qué niña le podían interesar los planetas, ojalá que a muchas y se dediquen a la ciencia, pero yo no. A mí me interesaban otras cosas, el Ruiseñor y la Rosa, me estaba loca por Wilde, desde esa época, imagínense, ya el queer entraba en mi corazón. y escribo porque leo, porque creo que no todas las personas que leen, pero sí todas las personas que escriben han empezado a escribir porque querían hacer eso que hacían otras personas. Claro, eres pequeña, no identificas nombres, no, ¿sabes? No, o sea, yo me acuerdo del nombre del libro, no del nombre del autor, ahora ya sí, ya sé, ¿no? Pero en aquella época era como este objeto que apareció en el universo y que apareció frente a mí, los cuentos infantiles, por ejemplo, de los que yo creo que bebemos casi todas las que escribimos terror y todos. Y eso, soy escritora porque leía. Sí. Está muy bien recalcar eso, ¿verdad? Porque la lectura es tan fundamental para todo, después si eres escritora o no eres escritora. Nunca ¿no? estás sola. Sí, efectivamente, te acompañan miles de mundos, ¿no? Nunca estás sola, sí. Y además yo creo que te permite una cosa que no te permite, creo que nada, tal vez el cine, yo no voy a quedar aquí como empollona, o sea, yo iba mucho al cine, de hecho, nuestra niñera era el cine Inca, porque mi mamá jugaba todas las tardes, un pelín de ludopatía había ahí, y nos mandaba al cine Inca. Entonces, mucho de mi narrativa también se la debo a esos años 80, sí, con la explosión del cine, palomitas y esto, porque ustedes lo ven como que súper normal, siempre estuvo allí, no es cierto. O sea, el cine era una cosa como mega especial, que se iba muy poco. En Ecuador se iba en Semana Santa a ver la vida de Cristo. ¿En serio? ¿Esto es real? Pero claro, empezaron a ver estos cines y estas películas atractivas para la gente joven y empezó Spielberg y E.T., todo esto, y entonces empezamos a ver películas, es parte de mi narrativa y no sé, creo que el cine y la literatura son dos medios que te permiten tener empatía con gente que no existe. Y si tienes empatía con gente que no existe, ¿cómo no vas a tener empatía con gente que existe? Eso es una cosa que para mí es lo más brutal del artefacto. Creo que gente que lee y que escribe y que no es empática, yo desconfío de esa gente. Como la que no bebe. Como los rusos. Los rusos no, si vas a hacer negocios y no bebes, a la calle. Sea, no lo haces. O no hablemos de los rusos. Todavía. No, todavía. Efectivamente, en tu narrativa se nota esa impronta del cine, ¿no?
creo que muy claramente en las imágenes, en las descripciones que haces y también del periodismo. Entonces yo te quería preguntar, bueno, no olvidemos que tu intervención está enclavada en en un segundo seminario internacional que organiza el Centro Benedetti, Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche, que tenemos aquí al representante, Joaquín Juan, que también fue alumno mío. ¡Ay, que no! Ay, yo quiero ser alumna tuya. Eso sería un honor. ¿Qué dices? Eso sería un honor. Bueno, pues hablando eso, ¿no? del cine y demás, se nota también pues esa base que tienes de periodista y de qué manera crees que influye o que ha influido el periodismo en, como ocurre también en otras narradoras latinoamericanas actuales, ¿verdad? El periodismo en tu narrativa o viceversa. Sí. También, Sí. o sea que también es importante ese periodismo tan duro, tan ortodoxo, sino que al ser escritora le da, creo que otro matiz, otro pincel, ¿no? Bueno, yo me acuerdo, yo no estudié periodismo, en primer lugar. Y fueron unas condiciones bastante extrañas las que me llevaron a una redacción de un periódico, a economía además, yo estudiaba filología. En fin, viva el Departamento de Recursos Humanos. Yo caí ahí pues con mis mínimos conocimientos del periodismo y caí a una redacción del periódico más importante de la ciudad y el segundo más importante del país. Dios mío, qué responsabilidad. Y el periodismo me enseñó varias cosas. La primera es yo soy una persona tímida, aunque no parezca. O sea, decir, no, esta mujer no es tímida, soy. Lo que pasa es que el periodismo y la cátedra me hicieron crearme una máscara para que nadie se dé cuenta de que estoy muerta de los nervios. Es verdad, manos sudadas. Esto sí que se nota en algunas superficies. Pero claro, el periodismo consiste en hablar con la gente, abordar a la gente y decirle, oiga, cuénteme su vida. Y entonces eso... a ver, yo tenía que llegar a la redacción, yo salía por la mañana, tenía que llegar a la redacción a las 2 de la tarde o así con algo. Con lo cual, forzosamente tenía que hablar con la gente. Y me di cuenta de que la gente necesitaba mucho ser escuchada. Mucho. A veces me quedaba como pensando, yo me quedaría con esta persona hablando todo el día. Y además a mí no me mandaban a hacer las entrevistas a los presidentes o a los alcaldes, a mí me mandaban al mercado a hacer las entrevistas y yo iba como estudiante de filología, ya saben cómo nos vestimos, así en plan hippie, ¿no? Con la chigra, que era como este bolsito ahí tejido. Hola señora, soy del universo. Era tan joven, Dios mío. Y el fotógrafo se burlaba mucho de mí y me tomaba fotos trabajando. Y era bonito a la vez sentir que la gente se sentía escuchada, la gente en el mercado, la gente que decía yo no tengo nada especial, ¿sabes? ¿Por qué no estás entrevistando a... no sé, cantantes, políticos? Y entonces me di cuenta de que mi llamado, digámoslo así, yo fui muy religiosa, eso tengo que decirlo, pero fue porque estudié en un colegio religioso y porque en Ecuador no ser religiosa es una cosa gravísima. Pero tuve la suerte de que mi formación religiosa no fuera chunga, que eso hay.
mucho, ya lo saben. La mía tenía un espíritu de revolucionario, porque veníamos de todo el movimiento de los curas centroamericanos y ya saben, ¿no? Entonces, había un movimiento de revolución religiosa que a mí me formó, y me formó en una gran verdad, que es que toda la gente es tu responsabilidad. Y es una cosa súper fuerte de llevar sobre tus hombros, pero a la vez inolvidable, porque eres muy pequeña y no se te olvida eso. Entonces, a mí no me remarcaron lo del pecado, sino eso. Cada persona que está sufriendo es tu responsabilidad. Entonces, aplicar eso al periodismo me fue bastante fácil. Y que cada persona, además en la religión te dicen que son tus hermanos. Entonces, que cada persona con la que yo hablaba, yo la consideraba mi hermana, hizo que muy pronto mi periodismo se convirtiera en un periodismo nada objetivo. No sé si hay gente que estudia periodismo aquí. ¿Hay? No, hay menos. Estudié. Estudiaste y te hablaron de la objetividad. Sí. Bueno, no existe. Yo no voy a entrevistar a la petrolera a preguntarle por qué está dejando que los ríos de la Amazonía estén contaminados y los niños nazcan con deformidades. Porque me van a poner a alguien de relaciones públicas y me van a decir, estamos por taparlo. Bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo? No le podemos contestar ahora mismo. No sé, bueno, quienes no han trabajado en periodismo no saben la frustración que es llamar a una gran corporación a preguntarle, a decirle, estoy investigando sobre, ahora que he trabajado de periodismo en España, estoy investigando sobre las hipotecas, por ejemplo, y por qué le dieron hipotecas a gente que no tenía papeles, para luego quitarles su casa después de que hayan pagado 80.000 euros, ¿saben? Con la crisis. Y pues la gente en la Caixa no te responde. Entonces hay que ir a la gente que para o sea, que para los desahucios, y a la gente que está siendo desahuciada. Entonces muy pronto me di cuenta de que yo objetiva no iba a ser, que la objetividad no existe, que es un invento de decir queremos la opinión de la Caixa. No sé si la Caixa patrocina esto, discúlpenme si es así. Ya te hubiera dado una patada. Ya. Sí. ¿Va a cobrar? No va a cobrar. No. Nunca va a cobrar, nunca más. De hecho, la esperan ahí para llevársela atada a Ecuador. Entonces, muy pronto me di cuenta de que yo estaba del lado de las víctimas y que nunca iba a estar del lado de los victimarios. Porque además no te cogen el teléfono, que eso es la locura, no den la cara. Y entonces cuando decidí, yo siempre escribí ficción, de hecho escribí ficción primero que periodismo. Ya les digo que el periodismo fue una cosa como que vino muy sobrevenida en mi vida profesional, pero yo siempre escribí ficción. Y aquí hay gente que escribe ficción, eso sí supongo, o que escribe. Bueno, consejo de señora ya de una edad. Tengan cuidado a quién le muestran sus primeros textos. Para mí es lo más importante de todos los consejos que yo le puedo dar a un joven o a una joven escritora. Porque lo que me pasó a mí fue que yo enseñé mis textos en principios de los 90s y el canon ecuatoriano era masculino.
Y entonces yo pensaba que quien tenía que darme a mí como, sí, mijita, sí, el permiso de hacer literatura eran los señores que eran los que estaban en los suplementos culturales, los que les hacían entrevistas, Y uno me dijo que escribía muy cursi, que yo sinceramente te digo que de todos los adjetivos que hay en los diccionarios de la Real Academia Española y los diccionarios, ¿cómo se llaman? Lo que no son oficiales, como apócrifos, y los diccionarios apócrifos, no hay un solo adjetivo que se pegue menos a mi literatura que cursi. La verdad que... O sea, esta persona no leyó. Dijo, hay otra niña que cree que es escritora y que es una estúpida y seguramente ha escrito sobre perritos, ositos, gatitos, ser madre, quién sabe qué. Y estoy segura que no lo leyó, pero yo dije, cursi, no sirvo para nada. Luego otra persona me dijo que por qué los costeños siempre poníamos la palabra brother y nada más. Porque quiero decirles que nosotros somos los precursores de bro. No se lo han inventado. Y la otra persona ni siquiera me contestó. No me contestó. No recibí tu mail, no, nada de nada. Entonces yo dije, no sirvo para esto. Y publiqué Pelea de Gallos con 42 años, amigas. ¿Saben por qué? Porque una mujer me leyó en 2 libros, porque claro, yo mandaba a todos los concursos, cosa que recomiendo mucho, porque por ahí te suena la flauta y te cae un dinero, o te publican en alguna antología, ya es algo. Y hay muchos concursos, antes había más, antes había el de la tomatina, de la patata, del jamón curado en no sé dónde, ¿se acuerdan de eso? Que había mucha plata sí. En los consejos y en los... Bueno. Y entonces convocaban de la aceituna de Jaén, de la no sé cuánta, entonces tenías que escribir así, un asesino, pero meterle aceitunas, no sé, ¿qué hago? Pero ofrecen 1.500 euros, maldita sea. ¿Cómo hago? Y entonces yo mandaba. Hay una página que se llama Escritores.org, donde están los concursos de todo el mundo. Y yo mandé a varios, no voy a decir a cuántos porque ya no viene al caso, pero mandé a varios y 3 me eligieron. Y de esos 3, 2 los leyó una mujer, que ahora es mi agente, que yo pensaba que agentes solo tenían los Rolling Stones o Alejandro Sanz, o sea, que es lo mismo. Pero no, la gente que escribe también tiene agentes, incluso la gente que no ha publicado. Y esta mujer fue mi hada madrina y me dio, en lugar de unos zapatos de cristal, que imagínate qué cosa más ridícula, cómo caminas en esa mierda, me dio una carrera literaria. Ella, porque me dijo, esto es buenísimo, ¿tienes más? Y yo... Era lo que yo había soñado que me dijeran desde que tenía 15 años o 14 años. Y entonces fue mágico porque ella fue la que llevó todo lo que yo había escrito a diferentes editoriales. Le dije, si te dicen que no, no me digas, odio el rechazo. O sea, en Tinder lo llevo muy mal, muy mal. Y le dije, no me digas los rechazos, solo dime quién dijo sí. Y hubo un par que dijeron que sí, una se echó para atrás, que ahora es mi amiga y cada vez que la veo le recuerdo. Y Juan Casamayor, el editor de Páginas de Espuma, que fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, porque tomó mi literatura como suya y la hizo brillar y creyó en mí más de lo que yo creía en mí misma como escritora
Así que tengan mucho cuidado con a quién le enseñan lo que escriben. Mucho. Piénsenlo muy bien. Si tienen que hacer un taller con alguien a quien admiran y pues sacar la pasta para hacerlo, háganlo. Pero que una persona que tenga criterio y que tenga empatía y que tenga humanidad, o sea, una mujer. Yo no he hecho esto, les dé el feedback de su escritura. Sí, perdón, ya me fui al diablo. No, de eso se trata, Que me vaya al de diablo. visitar el infierno. Ay, bueno. Bueno, te hago otra pregunta y después que pase Ferran. De hecho, cuando Ferran ha hecho la presentación, hablaba de tu condición de migrante, ¿no? Y es algo que también aparece en tu escritura. Hay varios casos de escritores latinoamericanos que viven en España y que precisamente han hablado de su condición de migrante, ¿no? Y no solo desde el punto de vista negativo, sino también que eso puede dar lugar a cosas positivas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Andrés Neumann, ¿no? Aunque él vino muy jovencito, a los 14 años, pero incluso él intentó sacar, o Clara Obligado, que también habla del asunto. Y yo quería preguntarte cómo vives esa condición de extranjería, ¿no? Y si cuando aparecen tus escritos intentas de algún modo crear conciencia, o eso de crear conciencia se quedó en los años 60. Ya no es ni siquiera crear conciencia, ya es rabia. O sea, abran cualquier periódico y van a ver la foto de este par de ridículos en un Tesla. Saben a quiénes me refiero, ¿no? Bueno. Es como, no sé, o sea, el gordo y el flaco. O sea, una cosa como de humor, como de burla, ¿no? Y no te puedes imaginar que esa gente decide tu destino. Yo no me salgo de Twitter, le voy a seguir llamando Twitter como una vocación, porque por ahí se entera la gente de las cosas que voy a hacer y de tal, pero si no, es que no pondría absolutamente nada en ningún lado, porque esta gente nos está diseccionando, está tomando nuestras fotos y está creando como bases de datos de chica hispana, bla, 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 o sea, yo no puedo creer que esta gente nos esté gobernando y de verdad estamos en un momento en el que yo no creo que haya futuro salvo que ustedes se tomen las calles y digan basta ya. O sea, mi única fe son ustedes, las mujeres jóvenes y las personas queer. Es la única gente a la que le veo la suficiente cantidad de rabia como para evitar este colapso. O sea, han empezado con una guerra de aranceles, amigas, que nos van a joder a nosotros. Porque no es que no joden a la gente rica, ese es el tema. No importa si cuesta, no sé, 100 euros más algo importado de Estados Unidos. ¿Tú crees que a Isabel Presley le importa que cueste 100 euros más algo? Pero a mí sí. A mí me hace que mi economía se vaya al diablo. Yo qué sé, la comida de mi gato, por ejemplo. Sí, soy una señora de gatos. A mucha honra y con mucha alegría. De hecho, sí, vivo con un gato por el que trabajo. Por el que estoy aquí. Y es un común europeo. La comida de mi gato va a costar más dinero. Porque está mucho de eso está hecho de soya que viene de Estados Unidos. Vale. ¿Quién se jode? Yo. Entonces esta gente está en sus peleas acá, mientras nosotros y nosotras estamos siendo cada vez más pobres. Y mientras más pobres somos, más peligra nuestra salud mental.
Y mientras más peligra nuestra salud mental, menos podemos trabajar. Con lo cual nuestra precariedad se acrecienta. Y luego tenemos que volver a casa de nuestros padres si es que hemos salido, si es que han salido ustedes. Yo salí porque me fui a 10.000 kilómetros. Pero si ustedes no han salido y salen, pues igual van a tener que volver. Y eso es otro golpe para la salud mental. ¿Y qué pasa? Que están recortando cada vez más porque Uy, no sé si ya me meto en política. Métete, métete. Porque el partido que nos gobierna, que es socialista, quiere subir el gasto en armamento. Entiendo yo que con cierta lógica. No sé si nos van a invadir. No sé. Pero ese gasto, ¿saben en dónde va a recortar? En los servicios públicos y en la sanidad pública. ¿Y saben cuál de todas las sanidades es la que está peor? La sanidad pública de la cabeza, de las enfermedades mentales. Tú ves a un psiquiatra cada 4 meses. ¿Cómo puede alguien hacerte un seguimiento si tú estás suicida, si tú estás esquizofrénica, si tú estás deprimida, si tú estás anoréxica, si te ve cada 4 meses? Es que ya estás muerta. ¿Me explico? Entonces, ya no sé realmente qué me preguntaste, pero Lo de la condición de migrante. como yo soy así. Pero viene, efectivamente está relacionado, ¿no? Súper relacionado. Porque, claro, no hay dinero, y entonces... Mira, tú has mencionado a 2 que los quiero un montón. Andrés, lo quiero muchísimo, pero vino con sus padres. Eso es otra movida. Venir con tus padres. Y muy jovencito, adolescente, ¿no? Venir con tus padres, venir de una dictadura, es como guay. O sea, no es guay una dictadura. Fernando Puero dijo que era guay la dictadura. No. Fernando Puero dijo que venir como exiliado político es un poco más guay. Lo mismo Claro Obligado, que vino en el 76, sí, cuando empezó la dictadura. Ok, ya, es más guay. Y aparte los argentinos, hagamos una introspección de nuestro corazón como cuando te vas a confesar. Los argentinos tienen un lugar diferente en el universo de nacionalidades que llegan a España. Ecuador no. Ya no digamos Senegal, ¿no? Ya no digamos Guinea Ecuatorial, ya no digamos Ruanda, ya no digamos ser de cualquier país musulmán. Entonces, yo lo tuve difícil, muy difícil, y lo sigo teniendo muy difícil porque hablo como hablo, y entonces cuando llevo 20 años aquí, o sea, hay gente que vota a presidente que tiene menos años en España que yo. Y sin embargo, llamo a un anuncio de un piso y me dicen que de dónde soy y que no, porque nosotros vivimos de a 20 o de a 30 y le vamos a destruir el piso a esa persona. Y yo digo, ¿nosotros quiénes? Los ampuero, porque, digamos, están mis hermanos en Ecuador y mi madre. Ya está. ¿Quiénes somos nosotros? Yo 20 años aquí, yo no sé, o sea, ¿por qué me ponen en un saco lleno de prejuicios que ni siquiera me dejan demostrar que son falsos y que somos una gente estupenda? Entonces, yo le pasé muy mal. Ecuador no fue recibido con los brazos abiertos. Fue recibido un poco con los brazos abiertos porque necesitaban que construyéramos edificios y que cuidáramos a los padres y a los hijos de la gente. Mientras la gente, las señoras o los señores iban a trabajar. De hecho, a mí me ofrecieron cuidar a unas niñas, ser interna cuando llegué, darles clases de inglés por 250 euros. Esto es así, esto es real.
Y de hecho, mi primer trabajo fue repartiendo tarjetas telefónicas, que era antes de los teléfonos inteligentes. Marcabas un número de 800.000 dígitos y luego el teléfono de tus padres. Y me pagaban 400. Y entonces me decían, denúnciame. Y yo no podía porque estaba indocumentada. Nadie me echó una mano, la verdad. Si hay otro consejo que quisiera darles, además de piensen bien a quién le van a enseñar lo que escriben, es sonrían de vez en cuando a la gente extranjera. Que no sientan que son como un robot que les lleva la compra o les trae el Globo o el Uber Eats o vende bolsos en la calle. O sea, mírenles a los ojos. Yo recuerdo cuando estaba indocumentada que me senté un día, yo no tenía cero dinero, pero yo veía a la gente en Madrid que amaba las terrazas y yo quería ser una de esas personas locamente. Vivía en un piso con 6 personas, yo salía del armario literalmente todos los días porque vivía en un armario y un día dije, me voy a sentar en una terraza. Es un despilfarro, sí, pero me voy a sentir un ser humano. No la de las tarjetas. Y la sensación de que la gente me mirara como a cualquier persona que está tomando un café en una terraza fue increíble, dignísima. Me sentí con permiso de vivir aquí, que era algo que yo no había sentido. Ahí nos podemos meter en el mercado y en quién tiene dinero, cómo pasa desapercibido, digamos, que no es extranjero, sino expat. Pero no nos vamos a meter ahí. Ferran. Sí. Pobrecito. ¿No? ¿Por qué? Porque lo voy a examinar, ¿verdad? Bueno, la verdad es que tenemos como muchas preguntas, yo creo que vamos a tener que ir seleccionando y tal. Estaba pensando de tirar un poco del hilo de lo que estás comentando ahora también. Creo que los estudiantes han leído algunos cuentos, ¿no?, muy concretos. Quería sacar a colación una cita de Edith, el relato, ¿no?, de Sacrificios Humanos, que es: la violencia era la única constante en su vida. Me hizo pensar todo lo que estás comentando un poco en esta cita también. Y en relación con eso y con lo que comentaste antes de que no sé hasta qué punto lo has abandonado o transformado, pero de tu religiosidad adolescente o infantil, no es la primera vez que, igual que en Edith, tú vuelves sobre la materia bíblica. Es algo que está muy presente en tu obra y creo que a menudo lo haces, pienso en Pasión, que es un relato que me gusta mucho también. Creo que a menudo lo haces para explorar precisamente el tema de la violencia de los hombres contra las mujeres. ¿Podrías hablarnos de cómo concibes en tu narrativa este asunto, cuando está relacionado un poco con la materia religiosa? Porque creo que es una constante en el tiempo en tu obra. Sí, porque seamos o no seamos religiosos, pertenecemos a una sociedad que sí lo es, que es católica. Gracias, España, por llevarnos la religión y el pecado. Gracias. Las mujeres en la Biblia son absolutamente ninguneadas. La Virgen María dice 7 palabras. Una de ellas es hágase en mí, o sea, un grupo de palabras es hágase en mí según tu palabra, con lo cual a mí me dejó muy, muy impactada porque la Virgen María tenía como 14 o 15 años. Y entonces me dejó muy impactada cuando mi sobrina, que también estudió en un colegio religioso, me dijo, yo lo primero que le preguntaba es cuánto hay, o sea, cuánto me van a dar.
porque yo hacer esto, embarazarme, tener que luego decirle a mi novio, oye, estoy embarazada, pero ¿de quién? Y que no me crea y que sea todo un pifostio, algo tengo que dar a un departamento en Manhattan, o sea, ¿no? Algo tiene que haber aquí y me dio mucha risa porque ella tenía como 14 años y fue muy, muy loco porque fue como, no preguntó nada. ¿Y si el ángel era el diablo? ¿No? O sea, como que hay muchas preguntas ahí que tú dices, Y luego, claro, María y Marta, que son las protagonistas de Luto, que es mi cuento de zombies, son las hermanas de Lázaro. Y se me ocurrió, porque hablan muy poco de ellas, hablan dos cosas muy perturbadoras sobre la mujer en ese capítulo, iba a decir, en ese, ¿cómo se llama? Versículo. Dicen que María le lava el pelo a Jesús con aceites, no el pelo, no los pies, con su pelo y con aceites. Kinky, ¿eh? No king shaming, pero Pero te digo una cosa, o sea, si a mí alguien me dice, un señor que viene además caminando por el desierto, en zapatillas, oye, María Fernanda, una cosita, límpiame el pelo, límpiame los pies con tu pelo y aceite, y yo digo, ¿cuánto hay? Eso no es gratis. Claro. Y luego la otra estaba haciendo de comer para este batallón de señores que venían con el otro. Y viene Jesús y le dice, tú tendrías que estar aquí limpiándome los pies con tu pelo y aceites. Y la otra así hasta acá con la monda de las patatas y haciendo una olla gigantesca de cocido. O sea, ¿qué? No, o sea, para mí siempre fue como, ¿de verdad así tratan a las mujeres? O sea, ¿qué? Y luego María Magdalena, que era una prostituta, nada más. No sabemos nada más de esta señora, más que su vida casquivana, que cuando se unió a Jesús se le quitó. Bueno. Y lo que ella opina o lo que ella vivió y la historia de ella, ¿qué onda? ¿Dónde está? ¿No? No está. Y luego ya. Adiós. Adiós las mujeres. Adiós. Y era todo o sea, el libro más patriarcal que hay es la Biblia, con todo respeto. Mi pareja dice que cuando digo con todo respeto es sin nada de respeto. Cero respeto. Pero es así. O sea, la escriben, ¿cómo es? Marcos, Lucas, Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, señores. Y María sabía leer y escribir, según lo que sabemos. De hecho, hay la idea de que hay un evangelio de ella. Y entonces esa es pasión. Que ella es una hechicera y hace por amor romántico, que es una cosa. Tercer consejo, amigas. Cuidado con el amor romántico. Porque lo que hace María, que tiene mucho poder, es muy poderosa, es seguirle el juego a este que dice que convierte el agua en vino y el pan en no sé qué, y que camina por el agua y bla, 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 y lo hace ella para que él no se sienta mal. Como cuando nosotros, sí, cariño, sí, de verdad, sí, tú ibas a meter el gol, pero fue esa persona que te metió el pie. Si no, o sea, Messi, cariño, Messi. Cuidado, amigas, cuidado con eso. Entonces, es como un poco llevar el tema del amor romántico al extremo y hacer que esta hechicera sea quien hace todos los milagros hasta el final. Y ahora estoy escribiendo uno
Yo quiero que la conferencia episcopal me repudie. Porque así se van a vender mucho, ¿sí o no? Se van a vender una cantidad de libro repudiado por la conferencia episcopal, libro repudiado por el Papa. Igual el próximo Papa. Ventas, bueno, si es el de Cónclave, no, ¿eh? Véanse Cónclave, amigas, otro consejo. Maravilla de película. Y entonces estoy escribiendo uno en el que María tuvo gemelos. Una niña y un niño. Y entonces ya veremos qué pasa. No les voy a seguir contando más de esto, pero los dos son hijos de Dios. Sí, yo qué sé, me gusta meterme en eso como a Angela Carter le gusta meterse con los cuentos, conocen a Angela Carter, ¿verdad? Con los cuentos infantiles y hacerlos para adultos. O sea, que ya son bien para adultos, la verdad es que son hardcore. Pero Angela Carter le mete más, es una escritoraza, se la recomiendo un montón. Eso sobre la religión. Muchas gracias. ¿Cómo en de Tennessee? Bueno, cambiando mucho de tercio, aunque tú luego puedes decir lo que quieras, por supuesto. Ya me ves. Ya te veo, por eso digo afortunadamente. Pero queríamos preguntarte, en parte porque lo has mencionado tú antes también, y porque últimamente se habla mucho de él. Ha habido como una reivindicación de Stephen King en los últimos años, ¿no? Por parte de escritoras y escritores como prestigiados, cuya voz ahora tiene más relevancia para decir, no, si Stephen King, aparte de que él mismo se ha politizado mucho recientemente en Twitter y en... Esa pelea con Rowling fue, pero de enmarcar, ¿eh? Eso fue memorable. Entonces, bueno, no solo por Stephen King, pero sí te quería preguntar por él y por si... Porque tengo... Bueno, claro, es que Mariana Enríquez, por ejemplo, que es otra escritora muy, muy prominente, ¿no? Que está muy visible, también lo defiende mucho, ha hablado mucho de él, más escritores en general. Entonces, como en tu obra, creo que se traslucen muchas veces tus lecturas también de clásicos como del canon prestigiado, tipo Poe, tipo Chambers, Shirley Jackson, los que son respetables, ¿no? Queríamos preguntarte por la tensión, si tú ves que hay alguna o si ves que funciona de otra manera entre los referentes culturales pop desprestigiados, ¿no? Como Stephen King o como el cine slasher o lo que sea, y este canon donde están Maupassant, Lautréamont y Bram Stoker y compañía. ¿Cómo dialogas tú con eso? Voy a completar un poquitito para que así ya nos respondas algo que teníamos también anotado aquí. Y a tenor de lo que está diciendo Ferran, ¿qué te sugieren títulos como La Mosca de Cronenberg, El Resplandor de Kubrick, Alien el octavo pasajero y lo más de lo más, Dimensión desconocida? No, mi vida entera. Es que, bueno, la mayoría de vosotros y vosotras no conoceréis Dimensión desconocida. No, hay una nueva, dirigida Sí. por Jordan Peele. Ojo, ojito. Pero me da la impresión, es que me gustaría que fueran a la antigua, a los primeros capítulos claro, es que de Dimensión por Bradbury desconocida. eran escritos por los Bradbury era uno de ellos. O sea, cada capítulo, si te pones a ver quién los escribió, son los grandes. Exacto. Muy loco, ¿eh? ¿Lo buscáis por internet, lo de Dimensión desconocida? ¿Tú lo has visto, Ana? Twilight Zone. Sí. Ya. Es que después hay una... Claro, ya en los 70 y todo eso, pero ya no es lo mismo que la Las de blanco primera y negro. Dimensión desconocida es lo más. El capítulo de las gafas, ¿eh? No sé si lo recordáis. Perdón. No, aquí ya nos estamos Cuando emocionando. Carmen me mandó la pregunta dije, Emocionando. Bueno, lo digo porque más o menos está relacionado con lo que acaba de decir Ferran también, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que nosotras no tenemos, creo que no sentimos que tenemos nada que perder porque somos mujeres y como ustedes bien saben, las mujeres tenemos siempre las de perder,
así que nos da igual. Y entonces siempre nos hemos sentido más vinculadas al margen que al canon. Porque si tú miras el canon, no había ninguna mujer, ni había ninguna heroína. Yo antes les decía que yo cuando era jovencita y romántica, fui muy romántica. Me gustaba Alejandro Sanz en sus primeros momentos. En serio. Pues yo estaba mirando la biblioteca hice así un paneo, la biblioteca de Benedetti, buscando una mujer. Si tuviéramos más tiempo, haría una gincana y les diría que salgan y la primera que encuentre una mujer, les regalo pelea de gallos. O sea, no, pero te lo pago, ¿eh? Tranquilo, es el man. No, no encontré. Y de hecho, hay una dedicatoria de Paco Rabanne, creo, que le dice, si fuera mujer estaría enamorada de ti. ¿What? Pues Benedetti fue de la misma generación, no sé, de Ida Vitale, por ejemplo, de la misma generación de Harmonia Somers, de la misma generación de Elena Garro, de Clarice Lispector, de Amparo Dávila, de Nelly Campobello, de Alicia Yanes, que es de Ecuador, de Ileana Espinel, que es una poeta de Ecuador extraordinaria, no sé, de decenas de mujeres, y no conservó sus libros, no los compró. He ahí la pregunta. Las mujeres le dieron sus libros y los dejó en el hotel, cosa que a veces hacen los escritores, y me imagino las bibliotecas que deben tener las personas que limpian en los hoteles donde se hacen las ferias de libro. ¿No los compró? ¿Las mujeres no se lo regalaron? Porque lo loco es que era un escritor que hablaba mucho a la mujer. De hecho, La Tregua, cuando yo era jovencita, era mi libro favorito, porque es un libro sobre un amor de un señor mayor con una mujer joven. Y como yo era joven y me gustaba un profesor, esto después les cuento, terrible, no aconsejable. Claro, La Tregua. Y me sabía poemas de memoria y de a veces la felicidad tira piedritas en mi ventana y no sé qué, y bla, bla, bla. Entonces, me ha decepcionado mucho que una persona tan en contacto con el amor romántico hacia una mujer que tenía personajes femeninos tan poderosos como la secretaria era la de La Tregua, no tenga libros de mujeres. Bueno, tengo que hacer una aclaración. Hay otra parte. No, claro, Ay. efectivamente. Es que yo hice la gestión de esta biblioteca. Cuéntanos todo. Y esta es la que tenía en Madrid. Es decir, la gran biblioteca es la que tenía en su apartamento de Montevideo. Ya, pero por ejemplo, ¿tú no crees que, a ver quién, Rosa Montero era jovencita, pero bueno. Sí, hay varios. Sí. Sí hay. Ah, bueno. Que a nuestro catálogo habría que rastrear a ver qué porcentaje de mujeres. Claro. Es que hay que tener porcentajes. No, pero te quiero decir que Vida Vitale, mujeres de su generación, yo creo que Alice Lispector también está. O sea, mujeres hay. Sí, o sea, hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? La primera sería eso, que tenía una gran biblioteca, que ahora forma parte de la Fundación Benedetti, y esta, que es la que donó a la Universidad de Alicante, que es la que tenía en Madrid.
gran parte de los libros son donaciones. Entonces, claro, tú preguntabas, ¿le regalaron libros o no? Y hay de mujeres también dedicadas de libros escritos por mujeres dedicados a Benedetti. Sí que es verdad que partimos de una generación, la de los 60, donde el machismo y el patriarcado era muy, muy, muy notable, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso de Benedetti, digo, no es que fuera una excepción, pero sí que es verdad que, por ejemplo, algunas poetas que has mencionado de su país, él siempre las tuvo en cuenta. Incluso antologías, él hizo una antología poética de poetas de Uruguay, incluyó a bastantes mujeres, dentro de lo que suele ser normal, si comparamos. Simplemente era una aclaración porque efectivamente hay dos bibliotecas, ¿no? Pero en cualquier caso siempre es mucho más numeroso el número de libros escritos por hombres que por mujeres, sí. Eso desde luego. Sí. Sí, de hecho la biblioteca de Cortázar está en la Fundación March en Madrid y también hay que hacer una gincana para encontrar un libro escrito por una mujer. Entonces tú te pones a pensar, nuestro canon ha sido formado, no nuestro, no el de ustedes, el mío, ha sido formado por hombres que han leído a hombres que han leído a hombres y cuyos personajes femeninos son personajes femeninos que han salido de la cabeza de un hombre y a su vez que ese hombre leyó a un personaje femenino que salió de la cabeza de otro hombre. Entonces, ¿qué vas a pensar si te lees La Odisea y entonces tienes a Penélope y luego te lees Madame Bovary y me explico, y tienes como estas referencias de mujeres, cómo deben ser, cómo actúan, cómo hablan, que no son un reflejo de lo que somos nosotras? Yo toda la vida sentí que ningún hombre había escrito sobre mí. O sea, toda la vida sentí que una chica outsider, no canónicamente bella, gorda, friki, ¿dónde estaba? O sea, yo sentía que yo no estaba en la literatura. Estaba en Mujercitas, tal vez un poco, en Joe, pero nada más. Entonces tuve que buscar mis referentes literarios en hombres, en El Principito, en Dorian Gray, hasta que apareció el cine. Por eso lo que ustedes me preguntaban, ¿no? Tú me preguntabas Alien, o sea, que yo vea en la pantalla a una señora con un gato, por cierto, que se le enfrenta a esa cosa espantosa y es la que se salva, y luego ver a la Mujer Maravilla y luego ver a la niña de It, que es finalmente la que vence a Pennywise, y ver a la mujer del Resplandor, que es la que salva a su hijo y se salva a ella, ver mujeres salvándose y haciendo cosas que no eran del amor romántico, ni de estar en una ni estar en una urna siendo bellas. Entonces, eso para mí, o sea, cuando empezó el cine de terror y la Final Girl, ¿no? Famosa, que es la que se salva, matan a todos los chicos de una manera espantosa, los acribillan, les arrancan la cabeza, Freddy les saca por aquí los cuchillos y ellas se salvan, ¿no? Y esa maravilla de escena cuando ella le da la vuelta a Freddy y le dice: no creo en ti, por no creer en ti tú no existes, ¿no? Y es maravillosa porque, claro, imagínense a alguien como yo que tendría 10 años o así,
diciendo como, hay mujeres valientes, hay mujeres protagonistas, hay mujeres que vencen a los demonios y a los monstruos y a los fantasmas y a los... Entonces, ¿cómo no va a ser el terror y la ciencia ficción, que siempre han sido considerados géneros B? Porque lo que hacen los señores es género A. Esto es cine, carajo. ¿Cómo no? Y ahora, con el boom que hay de directoras de terror, me vi hace poco El Baño del Diablo, que están filming, se los recomiendo. Sí. Si les sobra plata, no se compren cafés, ni gominolas, ni no sé lo que compran la juventud. Páguense filming. Está El Baño del Diablo, que es una película escrita y dirigida por una mujer que habla de... bueno, mejor no les spoileo, pero es tremenda y es maravillosa. Y hay muchas mujeres La Sustancia, por ejemplo, escribiendo sobre las cosas que nos pasan, sobre el envejecer. ¿Quién no ha soñado con ser la mejor versión de sí misma? Pero ¿quién dice que cuál es la mejor versión de mí misma? ¿Sabes? Lo dice un grupo de gente en L'Oréal. Seguramente señores, que están sentados ahí diciendo, voy a usar a Ana de Armas, que tiene como 10 años, como referente de una crema antienvejecimiento para gente de 60 años. Y entonces ahí no hay cómo ganar. Esto es real, acabo de ver una publicidad de Ana de Armas de envejecimiento. O sea, Ana de Armas necesita lavarse la cara con jabón de Instituto Español y ya está. Es una belleza, tiene 5 años. Y claro, nos ponen esos ideales de belleza imposibles y es lo que hace La Sustancia, es lo que denuncia, ¿no? Y esa escena de Demi Moore, preciosísima, que tiene una cita y que se empieza a ver terrible porque no tiene 20 años. Yo creo que a todas las mujeres nos destruyó. O sea, porque cuántas no hemos salido porque no, estoy horrible. Estoy horrible, soy horrible. No le voy a gustar a nadie. ¿Y por qué tenemos que gustarle a alguien, además? Porque el mundo está pensado para parejas. Bueno, en fin, perdón. Perdón por nada, ¿eh? Eso digo yo. ¿Pensáis, es momento quizá de pasar el micro? O... Ah, es verdad. Quiero Sí, decir que... Es perdón, es que estamos tan a gusto que no he caído en la cuenta de que teníamos que... Es que he visto gente como tomando aire. Con diciendo, a ver cuándo me da la palabra, a ver cuándo me dan el micro. Yo lo paso, si no se oye no pasa nada. Si es que alguien quiere intervenir, si no seguimos, porque... ¿Cómo se oye? Es para el streaming, vamos a intentar que te vean ahí. Bueno, gracias por todo, gracias a Carmen por regalarnos otra perlita. Yo no te conocía, nos ofreció la oportunidad de un par de relatos, te he leído 4 y me ha gustado sobre todo la forma que tienes de no tener concesiones hacia, lo has comentado, ¿no? Hacia respecto a la víctima, el victimario. Y de hecho, uno de los relatos que me leí hasta lo llegas a anular, ¿no? Como es en Invasiones, que lo dejas en una nada y le das un poco reviertes. En ese juego de poder, un poco le das la vuelta. Y luego también esa visión que tienes de, ya digo, no conozco, he leído muy poco, solo 4, pero te desprende de esa visión paternalista hacia la víctima, eso me gusta, y me gustaría apuntarte, porque estaba pensando en el cuento que ha comentado Ferran, de Edith, que veo una mujer que por derecho disfruta de su sexo, una mujer con identidad, que la llaman Edith, pero también es una madre que sabe lo que está pasando en su casa. Entonces, quería preguntarte por
Y creo que la visión de o sea, la figura de la madre, ya te digo, no he leído mucho, ¿no? Pero creo que es muy importante, la veo como un refugio hacia los hijos, hacia no solo los hijos, sino la situación de violencia que se puede vivir. Entonces, la figura de la madre en tu literatura, ¿qué representa? Uy, no he utilizado. La respuesta se deducirá. Es curioso porque nunca me habían preguntado esto, salvo con Visceral, que es más, bueno, no sé si decir autobiográfico, pero es más personal, donde sí que hay la figura de la madre mucho. De hecho, le prohibí a mi madre leer Visceral. Pero más me suelen preguntar por el padre. Fíjate, Edith es un cuento que yo estaba muy harta de que digan la mujer de Lot, la mujer de Lot, la mujer de Lot. ¿Y quién carajo es esta señora? O sea, otra vez la Biblia, ¿no? Como de mira para atrás y se convierte en estatua de sal. Pero ¿qué mira? ¿Qué es lo que mira? ¿Qué es lo que hace que a pesar de que sabe que va a tener un castigo si mira para atrás, mira? ¿No? Entonces también para mí significó muchas cosas. O sea, ella deja su tierra y se vira a ver su tierra ser destruida por Dios, además. Y me parece que es también comprender el deseo sexual de la gente mayor, de la gente que tiene hijos, que es gente, ¿no? Y que es un cuento, sé que es un cuento muy duro porque está la figura del ángel del hogar y la madre como protectora, siempre poniendo a sus hijos como prioridad. Yo no quiero hacer tampoco fábulas de las que pueda sacar una moraleja. Yo quiero que esta sea una mujer real y que pueda hacer cosas que sean cuestionables, como esta. Pero es una mujer enamorada. Y eso te puede pasar con 20, 30, 40, 50, 60... Y es una mujer que encuentra un poco de ternura después de toda una vida de dolor. Y se aferra a ella más que a cualquier cosa. Yo le tengo cariño a pesar de lo que hace. Le tengo cariño a mis personajes. No a todos, pero a varios, sí. Tienes la capacidad, por lo menos a mí me ha pasado, de que los lees y luego te identificas. Te identificas en muchas cosas de cada historia, de cada personaje. Eso me ha gustado mucho porque ya has fidelizado la historia. Ay, gracias. Gracias. ¿Pasas? Sí. Me pasa el micro. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a los tres, ha sido un placer escucharos. A mí me interesaría preguntarte por dos cosas, pero un poco lo que tú quieras. Más general, me gustaría preguntarte cuál es un poco tu proceso de escritura. Y luego me interesa mucho, y te lo abres en Visceral con esto, y es algo que también has sacado aquí, que es el tema de la rabia, ¿no? Y para trabajar la rabia en la escritura, es algo que me pregunto, me parece que tiene que ser un poquito difícil cómo destilarlo, cómo trabajarlo para que la voz que se genera en el texto quizá no se vea demasiado arrebatada, ¿no? Por esa misma rabia que se siente, ¿no? Entonces quería preguntarte ese material de la rabia concreto también, cómo lo trabajabas. A mí me dan rabia muchas cosas, obviamente. Soy mujer. Entonces me da rabia cada que matan a alguna, yo
quiero quemar el televisor, pero luego recuerdo que lo estoy pagando todavía. Eh, y me caga que hagan un minuto de silencio y no nos tomemos todas la calle, ¿sabes? ¿Eh? En lugar de callar. Exactamente, exactamente. Porque así nos quieren, con un minuto de silencio, ¿no? Todo el tiempo. Y si unimos a todas las asesinadas del mundo con minutos de silencio, nos quedamos para siempre calladas. Bueno, me gusta cuando callas porque estás como ausente, o sea, qué mierda de verso es ese, ¿no? O sea, primero callada y luego ausente, o sea, ya divórciate de mí, pues, ¿no? O sea, es como un poema para... Yo te doy ese verso, quiero divorciarme de ti. Todavía hay gente que lo sigue mandando el 8M, hay que joderse. Yo tengo mucha rabia, como te digo, hay cosas que no soporto. Soy muy pesimista porque, bueno, ya leyeron Visceral. Quienes no lo han leído, pues cuando lo lean entenderán por qué soy pesimista. Creo que el planeta se está acabando. Yo lo único que espero es que los años que me queden de vida haya agua. Es una cosa que me obsesiona muchísimo. El morirme de sed. No sé por qué, pero es una obsesión que tengo muy grande. Entonces, mi proceso de escritura es hacer que la historia sea más grande que la rabia, a pesar de que el fuego que la genera es la rabia. Entonces, por ejemplo, ahora estoy escribiendo un texto sobre la puerta de no retorno, que es una especie de campo de concentración donde tenían a los africanos y africanas antes de subirlos a los barcos esclavistas, que es mucho peor de lo que podemos imaginar. O sea, tú ves Auschwitz en las películas, ¿no? Tú ves el horror de los lugares donde los tenían y, ¿no? Estas naves. No hay nada que tu imaginación pueda llegar a lo que era los lugares donde llevaban a los africanos antes de arrancarlos de su tierra para siempre. Niños, mujeres, el tamaño, el calor, el olor, lo bajo del techo, el hacinamiento. Y luego la puerta de no retorno, que así se llama además en los castillos que estaban en Ghana o en los diferentes países donde salían, es diminuta. Porque le tenían miedo a estos hombres inmensos, furiosos. Entonces lo que hacían era ponerles una cosa de madera que los unía para que no se movieran y los sacaban de dos en dos. Es una puerta diminuta. Y me impactó pensar que había gente que por primera vez veía el mar y por primera vez veía esos barcos, ¿no? Lo que podían imaginarse, no sabían el idioma. Y estoy escribiendo sobre eso y tengo mucha rabia porque ya no tienen que subirlos en barcos esclavistas, sino que se suben ellos solos en pateras, ¿sabes? Pero yo vi por qué. O sea, el mar en África no viene en olas, viene ropa. O sea, las olas están llenas de ropa que tiran los barcos chinos, sobre todo,
que tiramos nosotras, Shein y las marcas de fast fashion. Y recuerdo estar frente al mar e irme a meter con mucha ilusión y de repente ver que las olas que venían eran de ropa y basura. En serio, pueden buscarlo en internet. De verdad, no se distingue el agua. Y cómo a esas personas que vivían de la pesca les vas a decir que no pueden venir a Europa si has contaminado su mar y ya no hay peces. Y las odias y las metes ¿saben lo del barco en Inglaterra que era como un crucero donde los tenían prisioneros? O no sé, por aquí yo creo que en la comunidad valenciana hay un CIE, que es un centro de internamiento de extranjeros que te pueden tener hasta 3 meses allí encerrado como si hubieras cometido un crimen. Es peor que las cárceles, no puede entrar la gente, la visita no puede entrar. Entonces, lo que estoy haciendo para que no sea un reportaje, porque yo hago reportajes y puedo hacer un reportaje sobre el tema, es una cosa que me ha dado la ficción, es poder saber lo que piensa esa persona. Cosa que no necesariamente pasa en el periodismo. La gente te dice cosas hasta un cierto punto, pero hay cosas inenarrables cuando una persona empieza a llorar, por ejemplo, que ya no sabes lo que está pensando. Y la ficción lo que me permite a mí es jugar con esta doble, con esta pescadilla que se muerde la cola histórica, que es, a esta gente se la llevaron a Alabama, o Estados Unidos, o América Latina, o Europa, robada, sin saber ni siquiera el idioma, desarraigada y a tratarla de la peor manera posible. Y en el 2025 estamos otra vez impidiendo que esas mismas personas, descendientes de esas mismas personas, lleguen a Europa, aunque hemos expoliado todo lo que tienen. Entonces, ¿cómo hago esto sin que sea político? Es muy difícil, pero creo un personaje que es quien ve todo y un personaje con el que te puedas identificar, que es un personaje que no tiene la rabia que yo tengo. Creo que así puedo... Es agotador. Es agotador, pero por otro lado yo no escribiría nada distinto. No me interesa. Los libros son pulpa y la pulpa viene del árbol. Y ya ha dicho este señor que gobierna Estados Unidos que va a talar como creo que es 2 Californias de tamaño en la Amazonía. Y yo siempre pienso cuando veo libros y digo, uff, cuánto árbol, Dios mío, cuánto árbol, Knausgaard. Cuánto árbol, Knausgaard. Lo siento. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que leer que te pusiste la gabardina amarilla y no sé qué, y entonces caminaste y tuviste que ir a comprarle al niño para hacerle el puré? Lo hacen todas las madres y se callan. ¿Que tengo que aplaudirte, Nájar, por hacer un puré? Creo que nos habíamos olvidado de Karl Knausgaard, pero sí, totalmente. ¿Quién se va a olvidar si ya mismo saca otro libro de 1000 páginas? ¿Ah, sí? No sé, seguramente.
Todo el tiempo están sacando libros de 500, 800 páginas. Tú dices, ¿cuántos árboles van ahí? Los árboles que son para los pajaritos, para el oxígeno, para este mundo de mierda, para las ardillas, para el ecosistema, y tú vas a talar para escribir tu basura y compartirla y que sea una cosa inocua y olvidable y para que lo leas en un aeropuerto y lo dejes tirado. Hazlo si quieres, pero yo no. Yo soy más de la corriente de Rulfo, de decir, pues hasta aquí llegué. Ya dije lo que tenía que decir. Y le decían de todo, le daban fortunas, Rulfo, otro libro. No, ya está. Ya hice Pedro Páramo, chao. Cuando yo sienta que me está repitiendo o que ya no haya necesidad de mi voz, porque hay un montón de gente de nuevas generaciones que viene con una fuerza impresionante, pues me dedicaré a ser profe. A ver si, por si acaso, wink, wink. Que es una cosa que me gusta mucho, no sé si se habrán dado cuenta. ¿Alguna pregunta más? A ver, corazón. ¿Ya? Sí, por allí. Vale. Si la tragedia tiene como efecto catártico, y de ahí sacamos provecho, o la literatura de terror o visceral o de gore, ¿qué enseñanza o qué deleite sacamos? Sé que le gusta a mucha gente, pero siempre me he preguntado esto, y ya que se experta en este género. ¿La repetimos, Carmen, por si...? Sí, repítela. Sí, la pregunta es, ¿no? Si en la tragedia clásica hay un efecto catártico, ¿cuál es como la sensación similar en la literatura de terror? ¿O va por ahí? O sea, ¿qué sacamos? ¿Qué sacamos, no? ¿Qué sacamos de la lectura de las obras de terror, slasher? Bueno, acuérdate que Aristóteles decía que para generar catarsis se necesitaban dos estados, que eran el eleos y el phobos, la compasión y el temor. Y cuando tú te enfrentas a, vamos a decir, a La Sustancia, que es una peli de terror de la que hemos estado hablando, te compadeces de esa mujer que ya es invisible porque tiene 50 años, en teoría, que ponen además delirio porque tiene 62, y ya es como, pues la echan, ya no vale, la tiran como a la basura, ¿no? Y es capaz de hacer cualquier cosa para volver a ser joven, para verse joven otra vez. De hecho, se le parte la columna, es una cosa espantosa. Y bueno, hay gente que se pone Ozempic, ¿sabes? O sea, hay gente que se quita la piel de la cara para estirársela. O sea, el body horror es el deseo de ser bella que tenemos las mujeres. Las mujeres que se ponen Ozempic, por ejemplo, no saben que van a tener páncreas vago el resto de su vida y que van a vivir como personas con una diabetes grave. Y además, los efectos secundarios son terroríficos. Pero no importa, porque se la ponen las Kardashian y parece que están muy bien, pero no vemos a las Kardashians ir a vomitar, ir al baño, tener desmayos, no tener hambre, no poder disfrutar de la comida. Entonces, no sé, creo que igual habría que revisar el concepto de catarsis, porque además creo que habría que revisar muchos conceptos de la teoría de la literatura,
porque estaban pensados para una literatura escrita por hombres. Y yo me quisiera quedar con lo del Eleos y el Fobos. A mí me genera compasión y me genera temor que haya mujeres que no salgan nunca más a la calle porque ya no se ven como se veían o no creen que se ven como deberían verse, ¿no? Cuando estuve presentando Visceral en Ecuador, se me acercaron dos chicas, dos mujeres, y una de ellas estaban hablando como hay una parte sobre la gordura en Visceral, y estaban hablando entre ellas y una le dice a la otra, ¿tú te acuerdas que de los 16 a los 17 tu mamá no te dejaba salir para que no te vean porque estabas gorda? Y la otra, uy, sí, me había olvidado, empezó como a reír y yo dije, aquí hay una historia de terror. O sea, no, esta señora a su hija le prohibió de los 16 a los 17 años ir a fiestas, salir con sus amigas, ir al cine, porque no representaba lo que ella quería que representase. Eso, por ejemplo, para mí cumple las dos condiciones de Aristóteles para la catarsis. Y ¿sabes qué? No creo que la catarsis se debe tomar o seguir tomando como una sensación benefactora. Creo que la catarsis hoy se debe tomar como una sensación de salir a quemarlo todo. No estamos para pendejadas ya. No es antigua Grecia. Y no estamos dominados por señores. Lo que dicen los señores no va a misa. Más. Yo creo que después de esto... Incendian la universidad, ya está. Incendian la biblioteca. Creo que ya podríamos cerrar, ¿verdad? Ferran, si quieres decir algo... No, creo que ha terminado muy en alto. Yo no añadiría nada. Yo pienso cerrar, un acto sin cierre institucional. Pero yo no, creo que... Sí, bueno, pues nada, yo quería decir que seguramente hoy los ejecutivos de la Caixa, el dueño de Tesla, los ejecutivos de L'Oréal no estarán... Shein, que digamos, no estarán muy contentos contigo, desde luego, pero nosotros estamos contentísimas de haberte tenido aquí, de escucharte, ha sido todo un placer y ojalá quieras volver a esta que ya es tu casa. Muchísimas gracias, Fernanda. Gracias a ustedes. Gracias.